Ok, listo. Estamos, muy buenos días con todos. Vamos ya a dar inicio. Buen día, profe. Buenos días, Ulises. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Buen día. ¿Me ayudan ya encendiendo su cámara, por favor, para ya iniciar? Buenos días, ingeniero. Buenos días, William. ¿Cómo está? Ahí preocupado, ingeniero, porque cada día los productos encarecen y ahora no ve que dice aquí la alcaldesa que va a abrir la frontera sur y los de la sierra más bravos se quieren venir para acá. Por cierto, ¿cómo está el tema por donde ustedes están? El tema de las movilizaciones, ¿cómo está? Aquí en Guayaquil no se ha escuchado mucho relajo, parte del mercado, la entrada de la 8, pero vamos a que ya hay escasez de productos y lo poco que Mm, hay lo quieren vender caro, una cubeta de huevos, $8 escuché ya ayer por ahí. sí, estaba revisando las noticias. Y ya me estaban comentando Tan, algunos compañeros de ustedes de otros cursos igual. Bueno, tampoco esperemos mejor. Bueno, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo están por complicada la otro lado? situación, pero 13 Sí, vuelta $1, ahora la quieren vender en 2.50. y sí, no, no es algo lejano. Esto tal vez incluso no solamente en Guayaquil, sino en otras partes, donde ustedes también, entiendo, el resto de sus compañeros están. Si alguien igual manera nos desea comentar algo brevemente cómo está la situación por donde ustedes residen. Preguntemos a Angie. Angie, ¿de qué parte era usted? Angie Espinosa. Buenos Soy de días. Santa Lucía. De Santa Lucía. ¿Y cómo está la situación por ahí, Angie? Por acá solo la escasez de producto nomás. Ya, pero igual entiendo, está viendo estos sobreprecios o igual sigue normal los temas de los precios de los productos. Bueno, vamos a preguntar a otra persona. Antonia, ¿qué tal la señora? Sí, ¿Cómo está? buenos días, ingeniero. Sí, acá ¿Cómo en está? Petrillo hay paro. Bien, ¿Están Petrillo en y paro. paro? Ujú. Ya. Acá hay paro y todo está caro y ya no hay ciertas cosas. Productos de la sierra, sobre todo, supongo, tal vez. Sí. Sí, así es. Mm, Bueno, a ver, no sé si alguien más desea comentarlo, en alguna parte de donde ustedes se encuentren que esté tal vez más complicado o aparentemente normal. ¿Quién se anima? Roseli está por ahí. Buenos días, aquí Buenos estoy. días, ¿cómo están? Por donde usted está, Roseli, ¿cómo está la situación? Solamente hay escasez de los productos. Las Ya, tiendas cierran temprano, ya, pero de bueno. ahí los buses están andando normales. No ha habido mayor cosa por acá. Lo único es en las tiendas nomás. Ya, ok. Bueno, entiendo de una u otra manera el efecto es tal vez diferente en otros lugares, ¿no? Pero a la larga se va sintiendo ya justamente el tema este de que no puedan llegar los diferentes productos, tanto sierra costa y costa sierra. Pero no se pueda mejorar la situación, puedan entablar el diálogo, puedan buscar soluciones, sobre todo que nos beneficien a todos, ¿ya? Porque hasta el momento tal vez sí empezamos a pasar, creo, momentos un poco complicados, ¿ya? Bueno, vamos con la parte que nos corresponde. Si bien es cierto, tal vez en esta modalidad justamente virtual que nosotros seguimos desarrollando, tal vez no se ve afectada al 100%, podría decirlo así, por el tema de las movilizaciones, porque cada uno se conecta desde su hogar, desde su sitio donde reside. Pero obviamente el efecto sí se va a sentir por el tema de intranquilidad,
porque muchos de pronto familiares de ustedes, porque tienen complicaciones para ir a sus jornadas de trabajo o ustedes mismos y generar los recursos que muchas familias obviamente lo necesitan. Entonces, en ese sentido, sí, pues no, nos toca continuar, ya, y esperemos hagámoslo de la mejor manera, porque esa es una de las mejores formas, sobre todo de poder aportar nosotros desde nuestra posición al desarrollo de este país. Ya, entonces vamos a hacerlo con toda la actitud positiva en este día de clase, ¿ok? Vamos entonces con el registro de la asistencia. Me ayudan encendiendo la cámara las personas que faltan. Por favor, no la apaguen. Ok, listo. A ver, estamos acá. Hoy estamos ya en la semana 3. A ver, enviar esto para poderles mirar. Ok. Melanie Alvarado. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, listo. Bajaña Carla. Presente, buenos días. Buenos días, listo, gracias. Bajaña María Leonor. Presente, buenos días. Buenos días, gracias. Basurto Víctor. Buenos días, presente. Buenos días, gracias, Víctor. Castillo William. Presente, ingeniero, buenos días con todos. Buenos días, gracias. Chillambo Roseli. Buen día, presente. Buenos días, gracias. Conde Josabet. Presente. Listo, gracias. ¿Tiene algún problema de salud, señorita Josabet? ¿Todo bien? Sí, ya tuve un poquito malita la garganta. Ya, ok, espero se Ya por mejore ahí ya me pronto. ando recuperando. En buena hora, me alegro mucho. Cortés Andrea. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, gracias. Espinosa Cortés. Espinosa Angie. Presente. Listo, gracias. Quiro Mauricio. Presente. Listo. Gurumendi Ariel. Presente. Listo. Holguín Roberto. Presente, buen día. Buenos días, gracias. Huacón Ulises. Buen día con todo. Presente, profe. Buenos días, Ulises, gracias. León Antonio. Presente, ingeniero. Listo, gracias. Y Martínez Wimper. Presente, ingeniero, buen día. Buenos días. Ok, están todos. Bueno, ahora me alegro que estén todos. Déjenme tomarles la captura de pantalla. Ok, no muevan por favor sus dispositivos. Listo. Ya, un ratito guardo nada más. Ok, está guardado. Bien, vamos a continuar con el desarrollo de la asignatura, ¿ya? Ok. Ya, a ver, la clase anterior con ustedes avanzamos hasta, ¿me recuerdan? Hasta el terminal de despacho, revisamos los... Estábamos viendo sobre un Google, ¿qué era? Google Ah, Corazón, creo que sí. Ese estábamos revisando. revisamos, ya revisamos la longitud de la ruta. ¿Sí revisaron? ¿Sí fueron curiosos en revisar el Google Earth? ¿Tal les fue? ¿Sí revisaron? Parece que no han revisado. Yo sí intentaba descargarlo en la computadora. Ya. Bueno, sí revisamos, pero hay que
verificar, o sea, por dónde los sentidos de la vía, porque haciéndolo así a simple vista no coinciden con ciertas calles, sentido de vía. Ya, pues por eso yo les decía, no tienen que, traten de hacer una ruta que ustedes conozcan, su gran mayoría, todo el trayecto. Ya, y si no, pues traten de hacerlo lo más cercano al trayecto real. En todo caso, sí, sobre todo por ahora el problema de movilización que existe, toda la situación, pues no tampoco se puedan ver expuestos ustedes en ese sentido. ¿Ya? A ver, entonces, revisamos los dos tipos de rutas con ustedes, ¿no? La ruta radial y la ruta diametral. ¿Cuál era básicamente la característica principal de la ruta diametral y la ruta radial? ¿Cuál es la característica y las diferencias que existen? Si alguien me puede comentar. Paso, vamos con el tema de las actuaciones. De la ruta diametral era de que tenía dos terminales de despacho, uno de inicio y uno de finalizada de recorrido. Ya. Y la radial era con un solo terminal de despacho, en el cual cumplía su ciclo de su ruta hasta terminar su turno. Ok, sí, listo. Nada más un registro. Ya, listo. De hecho, teníamos esos dos tipos de rutas, ¿ya? La diametral y la radial. Cada una con características diferentes, por así decirlo, dentro de su operación. Recuerden que para el transporte público urbano, básicamente son estos dos tipos de radiales. Cuando hablamos de otra modalidad de prestación de servicio, ya sea intracantonal, interprovincial, ya u otra modalidad distinta al transporte público urbano, vamos generalmente a tener solamente una ruta diametral, obviamente por sus características propias de operación, que ahí sí tienen terminal de despacho 1 y terminal de despacho 2. Si les indicaba de igual manera que estos terminales de despacho, incluso a nivel de nuestro país, podemos decir que no necesariamente tienen una infraestructura adecuada, tal vez en temas de ramplas, una infraestructura como tal, sino básicamente podríamos fijar tal vez un espacio dentro de la vía pública o un espacio de vía pública, pero obviamente es el punto de origen y punto de destino donde inicia o finaliza el recorrido de las unidades de transporte público. ¿Ok? Entonces, por ello hacemos referencia y por eso hago énfasis en eso. Ya, cuidado, más adelante de pronto vaya a haber esa confusión entre la radial y la diametral. ¿Ok? Dentro de los tres escenarios de operación que hacíamos referencia, básicamente dentro del primer escenario se hacía énfasis cuando el vehículo, ¿no es cierto?, descansa dentro de su propio parqueadero. Entonces, al hacer referencia dentro de nuestro país, generalmente casi son muy pocos de pronto las estaciones de estas que tienen parqueaderos propios, ya por la disponibilidad de espacio, justamente por el espacio disponible, en este caso, para que ellos puedan tener o utilizar un parqueadero como tal. Entonces, obviamente, esto también va a estar en función de la demanda, en este caso de vehículos que se requieren en diversos periodos del día, es decir, sobre todo en horas pico y en horas valle. En horas pico es donde se pone en operación mayor cantidad de unidades de transporte público y obviamente en horas valle es donde de cierta manera salen de circulación varios vehículos, ¿ya? Entonces, cuando en este caso, en los escenarios de operación de la flota, justamente cuando ellos ya finalizan su recorrido, requiere que el vehículo, en este caso, en el primer escenario, esté en un lugar de estacionamiento, en un lugar ya designado, ¿sí? En el segundo escenario hacíamos referencia de que básicamente la flota al salir de la ruta descansa en el mismo terminal de despacho. Es decir, lo que ustedes observan ahí en la imagen, ¿ya? Básicamente que la unidad termina, ¿no es cierto?, su recorrido y dentro de ese mismo terminal de despacho espera su tiempo al siguiente inicio del recorrido.
Obviamente, de acuerdo a la disponibilidad, en este caso de espacio, que puede existir. Ejemplo, el vehículo rojo, podríamos hablar, ¿no es cierto?, de un ejemplo claro de que está estacionado. Obviamente no interrumpe totalmente la circulación porque podrían venir otros vehículos, en este caso por este carril, o circular por esto y por acá. Entonces, básicamente hacemos referencia de que no interrumpe en el libre paso de los demás vehículos, ¿ya? Entonces, obviamente, el vehículo va a estar estacionado ahí esperando el nuevo inicio de su recorrido. Entonces, ese sería un segundo escenario. Y un tercer escenario es que básicamente ya se pone, como decirlo en otras palabras, en la cola de espera. Entonces, en este escenario igual no se sale de la ruta, ¿ya? En donde y realiza ya la cola de espera en el mismo terminal de despacho. Básicamente llega a un punto, ya, la zona de arribo, inmediatamente se pone ya la cola para iniciar con el nuevo recorrido. Entonces, la operadora no dispone el descanso de ningún vehículo, ya, sino que incrementa los tiempos de terminal de cada uno de ellos, generando una cola de espera. Es decir, básicamente, de acuerdo a cómo van llegando, van a ir saliendo. Ya, obviamente van a permanecer un tiempo como tal dentro del terminal de despacho, pero este tiempo que permanecen no es que están detenidos totalmente, sino están ya en la cola esta de espera. ¿Ok? Pues a medida que van saliendo, las diferentes unidades van avanzando, ¿ya? Entonces, la ventaja justamente o desventaja de cada escenario guarda relación básicamente con el número de horas que se mantiene operativo un vehículo, ¿ya? Es decir, el número de horas que necesita o pasa en la prestación del servicio como tal. Ejemplo, inició a las 6 de la mañana, generalmente tal vez finaliza a las 20 horas, a las 21 horas. Entonces va a depender del horario que permanece en funcionamiento. Si hablamos ya de transporte público como tal, ejemplo, Metrovía, trolebús, que son sistemas de transporte en donde tienen ya fijado el número de horas de prestación de servicio de sus conductores, entonces eso igual guarda una relación muy directa, ya a diferencia del transporte público convencional como tal, donde ahí sí no es una variable del todo a considerar lo que es el tiempo de jornada laboral del conductor. Ya incluso ahí pasan las 8, sobrepasan las 8 horas que se estima una persona realiza su jornada diariamente. ¿Ok? Entonces recuerden, tenemos 3 escenarios como tal de operación. ¿Ya? Como parada de bus, creo que eso es ya un término muy escuchado, muy conocido, básicamente es el sitio, ¿no es cierto?, a lo largo de la ruta, ¿ya? El sitio definido a lo largo de la ruta para la ejecución de acciones de embarque y desembarque de pasajeros, es decir, dónde se van a subir y dónde se van a bajar pasajeros, ¿ya? En algunos casos podemos tener que solamente se suben, en otros casos que solamente se bajan, o en otros casos que se suban y se bajan. De igual manera tenemos paradas que son de mayor demanda de usuarios como tal, tanto para subidas como para bajadas, y esto puede variar igual en el transcurso de el día, es decir, en la mañana pueden tener mayor demanda de llegada y en la tarde puede tener mayor demanda de salida. Entonces, obviamente ahí dependerá de el tipo de ruta como tal, ¿ya? El volumen de pasajeros, ya aquí hay que tener estos conceptos de aquí en adelante, hay que ir teniendo en cuenta que tienen una representación. Para el caso de volumen de pasajeros me dice con la P minúscula, ¿ya? No se olvide, P minúscula, donde me dice que el volumen de pasajeros es el número de usuarios que pasan de un punto fijo, pasan por un punto fijo durante una hora. Entonces, eso es básicamente lo que en ocasiones se requiere saber. ¿Cuántos pasajeros tuve yo en el transcurso de una hora? ¿Ya? El volumen de pasajeros puede de igual manera variar de acuerdo a los diferentes horarios durante el día, durante la semana y durante épocas del año. Es decir, ejemplo, en periodos de receso escolar, obviamente esta demanda de pasajeros va a disminuir.
Porque justamente la demanda por parte de los estudiantes no requieren realizar un viaje que generalmente lo realizaban para ir a las instituciones educativas. Asimismo, esto puede variar, ejemplo, en diferentes ciudades, ¿no es cierto? Ejemplo, tal vez un feriado acá en Riobamba, por ejemplo, de pronto es diferente un feriado en Guayaquil. ¿Por qué? Porque de pronto la mayoría de usuarios, ejemplo, salen de la ciudad y en otras ciudades, ejemplo, mejor se dinamizan o no salen de la ciudad y se mueven dentro de la ciudad. Entonces, obviamente hay comportamientos diferentes. Asimismo, en épocas de ejemplo de Navidad, tal vez donde hay mayor cantidad asimismo de viajes por las diferentes actividades justamente que se realizan y están derivadas obviamente del uso del transporte público. Entonces, este tema de los diferentes periodos del año o épocas del año, asimismo como días, va a incidir directamente en el volumen de pasajeros. De ahí que, ejemplo, los fines de semana generalmente no hay mayor demanda de pasajeros y de pronto el número de unidades que van a operar asimismo se disminuye. ¿Sí? El otro concepto es la sección de máxima demanda. ¿Ya? ¿Qué comprende básicamente esta sección de máxima demanda? Dice que es el punto dentro de la ruta donde se tiene mayor número de usuarios a bordo y establece el volumen de diseño de la ruta. Es decir, ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aquí básicamente lo que sería el recorrido de la ruta, ¿verdad? Donde tenemos un terminal de despacho 1 y podríamos hablar de un terminal de despacho 2 o simplemente realiza el recorrido y finaliza aquí mismo. Pero para el caso vamos viendo que tiene una ruta diametral donde tiene un terminal de despacho 1 y un terminal de despacho 2, significa que va a ir realizando recorridos por cada una de las paradas, porque les voy ubicando ahí de color rojo, esos puntos rojos serán cada una de las paradas, ¿sí? Obviamente lo que está marcado ahí con esa línea serán será la ruta trazada, será el recorrido. Entonces, de esta sección de máxima demanda me dice que básicamente es donde se encuentra la mayor cantidad de usuarios dentro del vehículo, es decir, que se encuentran a bordo, ¿ya? Entonces, vamos a revisar, por ejemplo, lo que es la capacidad vehicular. Entonces, si yo digo que, ejemplo, la capacidad vehicular es de 65 pasajeros, ¿ya? Por vehículo. Si yo, ejemplo, entonces, en una parada, aquí, ejemplo, se suben 15, ya se suben 15, tal vez en las iniciales no se va a bajar, se suben 15, acá se suben 5 y se bajan 2, tendré 18 acá sucesivamente, y por ejemplo, acá llega al tope máximo, que dentro de la unidad yo tengo 60 pasajeros, ¿ya? Por acá puedo tener 40, por acá 45, por acá 36 y así sucesivamente. Entonces, en este punto me dice que llega al máximo de 60 pasajeros. Entonces, ahí donde yo fijo mi sección de máxima demanda. Es decir, incluso ya en el factor de ocupación, yo voy a poder determinar que del 100% de la unidad, cuánto está ocupada. Por ejemplo, puede ser el 40, el 60, el 80%, el 100%, ¿ya? Tomando en cuenta que dentro de la modalidad de transporte público urbano se permiten pasajeros de pie, ¿sí? Pues la ubicación de la sección de máxima demanda a lo largo de la ruta se puede observar justamente en esta representación, ¿ya? Donde les indico los puntos rojos, las diferentes paradas, y en cada una de esas paradas, obviamente se va teniendo una diferente cantidad de pasajeros. Entonces va a llegar un punto durante el recorrido que alcanza su tope máximo, ¿sí? Entonces eso es importante conocerlo en la operación de una ruta para establecer, en este caso, las características de operación y saber justamente por qué, por ejemplo, en ese punto, en ese tramo, en esas paradas,
hay mayor cantidad de usuarios. ¿Sí? Ok. Listo, ¿verdad? Entonces hasta ahí, ¿verdad? Revisamos lo que son los tipos de ruta, bueno, los escenarios de operación, ¿ya? Perdón, a ver, no, los derechos de vía primero. Teníamos el A, el B y el C. Luego teníamos el terminal de despacho, lo que es la longitud de ruta, los tipos de ruta diametral y radial. Ahora sí, los escenarios de despacho que teníamos tres, lo que es la término como tal, concepto de parada, lo que es el volumen de pasajeros con la letra P minúscula y la sección de máxima demanda con SMD, ¿ya? Hasta ahí ya vamos a algunos elementos. Entonces, bueno, en esta gráfica también resume, incluso esta va a ser una de las formas de poder resumir gráficamente dónde se encuentra la sección de máxima demanda. Es decir, que es básicamente lo que tenemos aquí en la gráfica, ¿no es cierto? Me dicen el eje X, podemos llamarlo así. Tenemos lo que es la distancia, es decir, el recorrido. Ya, obviamente esto es una representación gráfica. Sabemos que el recorrido no es una línea totalmente recta, ¿no? Pero que básicamente lo que tenemos aquí son la fijación de las diferentes paradas durante el recorrido. Lo que tenemos aquí de esos puntitos blancos. Y en el eje Y tenemos básicamente el volumen de pasajeros, ¿ya? Entonces aquí nosotros podemos determinar tal vez la capacidad máxima de 75 pasajeros de la unidad de transporte público. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? ¿No es cierto? Aquí, miren, posiblemente si nosotros decimos que cada 75, 64, así de pronto podemos ir definiendo, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, no, más distancia es. Más o menos para tener una idea, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, ya, más o menos dejémoslo ahí. Entonces, eso significa que durante cada parada voy a ir teniendo cierta cantidad de usuarios dentro de la unidad. Y va a llegar justamente un punto de su trayecto que llega como tal al punto máximo. ¿Ya? Entonces, más o menos aquí haciendo una aproximación, una estimación, estaría entre unos 55 o 60 pasajeros. Creo que unos 55. Pongamos los 55 pasajeros. ¿Ya? Es decir, que aquí va a estar representada la sección de máxima demanda en cuanto a este recorrido, en cuanto a esta ruta. ¿Sí? Ok, estamos hasta ahí entonces comprendido lo que es la sección de máxima demanda. ¿Preguntas? Preguntemos. A ver, ¿quién desea participar? ¿Está comprendido lo que es la sección de máxima demanda? Ingeniero, entonces sería el lugar en donde ellos dirían la parada en donde ellos se llenan. Podría ser así, ¿no? Bueno, no específicamente donde se llenan, sino donde Bueno, alcanza tiene el una punto capacidad. máximo de pasajeros. Ajá. Donde alcanza el punto máximo de pasajeros durante el recorrido de la ruta, ¿ya? En este caso, en ese trayecto o en esa parada. Sobre todo va a ser en un trayecto, ¿no? Porque recuerden que yo tengo aquí una parada, ¿no es cierto? Ejemplo, si ponemos una numeración, 1, 2, 3, 4. De la parada 4 a la parada 5, yo digo que esta sección obviamente es donde tengo la mayor cantidad de pasajeros, porque durante ese trayecto es donde yo tuve mayor usuarios dentro de la unidad, ¿ya? Durante este trayecto, entre la parada 4 y la parada 5. Obviamente estas paradas van a tener siempre una denominación, un nombre como tal, ¿ya? Pero para cuestiones de ejemplo podríamos hacerlo mención así. Es decir, durante la parada 5 y parada 4 y parada 5 está la sección de máxima demanda. ¿Ok? Es decir, donde tengo la mayor cantidad de usuarios dentro de la unidad. ¿Sí? ¿Estamos entonces ahora sí? ¿Sí? ¿Estamos claros?
Ahí sí, profe. Sí, sí. Listo. Déjenme eliminar esto. Ok. Ahora, el volumen de diseño. Este volumen de diseño incluso es, miren, la denominación es con la letra P mayúscula. Sí guarda relación con justamente volumen de pasajeros, pero vamos a revisar justamente un poco el tema de la diferenciación. Este volumen de diseño representado con la letra P mayúscula es el volumen que representa en la sección de máxima demanda de la ruta o de una ruta, ¿no? Y en consecuencia, entonces será el mayor de cualquier parada o sección a lo largo de la ruta. Este es el valor perdón, es el valor parámetro básico para determinar la capacidad de línea que debe ofrecer. Ya vamos a revisar lo que también es la capacidad de línea. Entonces, ¿qué nos quiere decir este volumen de diseño? Básicamente, cuando nosotros queremos definir la sección de máxima demanda, deberemos indicar justamente cuál es este volumen de diseño. Es decir, dónde está representada la sección de máxima demanda y cuáles son los valores que representan a esta sección de máxima demanda. ¿Ya? Que como me dice, puede ser cualquier parada o pueden ser secciones, siempre y cuando estén en el transcurso o en el trayecto o a lo largo de la ruta. ¿Sí? Entonces, de ejemplo, en lo que veníamos revisando, entonces vamos a hablar de que aquí, para fijar esta sección de máxima demanda, lo que vamos a fijar es el volumen de diseño. Es decir, en qué o en cuál de estas paradas o secciones tenemos la mayor cantidad de pasajeros y cuántos son esos pasajeros que tenemos a bordo. ¿Ok? Entonces, hablamos ahí de volumen de diseño. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora, lo que es la capacidad del vehículo. ¿Ya? Aquí hay que estar muy atentos. Esta capacidad del vehículo, ya que yo les voy a hacer mención, es para modalidad de transporte público urbano, ¿sí? La capacidad del vehículo básicamente es el número total de pasajeros en el vehículo, tanto de pie como sentados, ¿ya? Pero obviamente, ¿cuál es la especificación aquí? Ejemplo, en transporte interprovincial, en transporte intracantonal, no se admiten pasajeros de pie, por obviamente las características de operación de acuerdo a esta modalidad de servicio. Entonces, yo mal haría poder fijar esta capacidad vehicular sabiendo que no está permitido pasajeros de pie en estas modalidades que les comento. Entonces, por ello, justamente esta capacidad de vehículo está enfocado en el transporte público urbano, ¿ya? Donde sí se admiten pasajeros de pie en la prestación del servicio. Entonces, aquí hay una especificación o una consideración de que por cada metro cuadrado yo puedo llevar 6 personas de pie. Es decir, de acuerdo al espacio que yo tenga dentro de la unidad, tenga 4, 5, 6 metros cuadrados disponibles, yo a ese espacio lo multiplico por 6 para poder obtener la cantidad de pasajeros que pueden ir de pie, ¿ya? Sumado al número de asientos que se entendería, ¿no es cierto?, de que son, que pueden ir sentados, entonces pasajeros que obviamente van de acuerdo a la cantidad de asientos. Entonces, aquí está un ejemplo, me dice, un autobús de 33 asientos, ya entonces los 33 asientos, y un área disponible de 7 metros cuadrados, ¿ya? Pues me dice, bajo la consideración de que 6 usuarios por metro cuadrado. Es decir, por cada metro cuadrado disponible dentro de la unidad, yo voy a poder llevar 6 pasajeros. ¿Ok? Esto es un estándar. Incluso este estándar se maneja también dentro de la disponibilidad, sobre todo de espacio público, dentro, por ejemplo, de una acera. Para saber, ejemplo, cuánto es el ancho de la acera, cuánto de espacio disponible hay
y cuántos usuarios, cuántos peatones podrían movilizarse en ese punto, ¿ya? Esta consideración puede ser en algún caso que pueda variar. Ejemplo, tal vez alguien considere 5, aunque incluso el máximo serían 8 usuarios, pero eso ya depende mucho en temas de características como el tema de la contextura, por ejemplo, de la gran mayoría de usuarios, de personas. Por ejemplo, pongámonos a un análisis breve. Dentro del transporte tal vez público en Guayaquil, ¿no es cierto? Que, ejemplo, en el transcurso del día tenemos presencia de sol, de calor, muchas de las unidades no tienen aire acondicionado. Entonces, ubicar de pronto 8 personas por metro cuadrado hacer que llegue un punto que se van a asfixiar o voy a tener algunos problemas en cuanto a temas de tal vez siendo extremistas de salud, ¿ya? Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque tal vez la parte de su población tiene características de un poco de, son más, contexto un poco más gruesos, son más gorditos. Entonces eso también va a estar influenciado directamente, ¿ya? En otros casos incluso este estándar puede bajar tal vez a 5, ¿ya? Pero eso va a depender de pronto del, incluso la demanda tal vez de pasajeros, de usuarios, o como les digo, características como tal de la población. Pero para efectos de aquí en adelante de los siguientes ejercicios que ustedes puedan realizar, siempre lo van a encontrar en ese estándar de 6 metros cuadrados. Y ese estándar es lo más ideal, lo más normal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ustedes fijan este espacio justamente disponible? En el caso del ejemplo de 7 metros cuadrados. Este espacio se fija justamente del extremo, como ustedes miran aquí, del asiento al extremo del inicio del otro asiento. Es decir, lo que nosotros básicamente tenemos en el pasillo. Tanto a lo ancho, ¿ya? Como a lo largo. ¿Sí? Entonces, medimos básicamente el ancho y largo y nosotros de ahí sabemos cuál es esa área disponible. Entonces, cuando conocemos esta área disponible, multiplicamos en este caso por 6 y ahí tenemos la cantidad de usuarios que pueden ir de pie. Si se han fijado acá ustedes detrás del asiento del conductor, generalmente ahí donde existe un parabrisas, está aquí la denominación, ¿no? Está una sillita y está cuántos pasajeros sentados y cuántos pasajeros de pie. Entonces, obviamente los pasajeros sentados va a estar en función del número de asientos, obviamente excluyendo el asiento del conductor. Entonces, si yo tengo 30 asientos, 30 pasajeros sentados. Si yo tengo 40 asientos, 40 pasajeros sentados. Y de acuerdo al espacio que tenga dentro de la unidad, yo puedo fijar cuántos pasajeros pueden ir de pie. Entonces, básicamente lo que yo hago es, ¿no es cierto?, 33 pasajeros sentados más 7, el área disponible por 6 me va a dar igual a 75 pasajeros. Es decir, ejemplo, la capacidad de este vehículo con 33 asientos y 7 metros cuadrados de espacio disponible me da igual a 75 pasajeros. ¿Sí? Entonces, ¿estamos claros ahí? Ingeniero, yo tengo una consulta. Claro, dígame. He visto que en algunos buses, en algunos vehículos, el ancho del pasillo no es tanto, es pequeño. Y de paso, sobrepasan la cantidad de pasajeros parados que van. Ya, Y es detrás del verdad. asiento que usted dice del chofer, va gente parada y gente sentada también ahí porque se van a poner un asiento ahí. Entonces la gente se acumula en ese pedacito de ahí. Ya. No, y está bien. Esa es la realidad que pasa. Pero justamente para saber cuántos pasajeros pueden entrar dentro de la unidad es que se realiza este cálculo, ¿ya? De ejemplo, en tiempos de pandemia, ustedes al inicio, cuando ya empezamos un poco al desarrollo de las actividades, sabíamos ver, ¿no es cierto? Decían, el transporte público va a funcionar al 30% de su capacidad, luego al 50%, luego al 75% y posiblemente ya ahora al 100%. Entonces, ejemplo, ¿cómo fijaban el 30% de la capacidad? ¿Ya? Si yo, entonces, no sé cuánto es del 100%. Entonces, ejemplo, del 75%, ¿cuánto equivale el 30%?
A ver, hagan ese cálculo. ¿Cuánto equivale el 30% si yo sé que 75% es mi capacidad total? 25 pasajeros. 25. Más debe salir, 25, 26. A ver, ¿cómo A ver, no iniciar? entienden. El 25% es el 100%, el 75 pasajeros es el 100%. Ujú. ¿Cuánto le sale? Regla de 3. Está en mi calculadora. Regla de 3 rápida. ¿Cuánto? 22.5, no. Sí, sí está bien. ¿Por qué lo duda? Ah, Obviamente, sí. 22.5, no Así es. podríamos decir 22.5 personas, ¿no? Entonces ahí redondeamos, sea 22, o sea, obviamente como transportista voy a decir, no, 23 pasajeros puedo llevar, si yo digo el 30%. Entonces, no sé si se les hizo fácil, por ejemplo, esa regla de 3, es simple, ¿no? 75 equivale el 100%, ¿ya? Entonces, ¿cuánto equivale el 30%? Entonces, esta es la incógnita. Recuerden, multiplicamos en cruz, ¿ya? Es decir, 75 por 30 dividido para 100. Y ahí les va a salir ese resultado de 22.3 eran, ¿no? 22.5. Obviamente, como no puedo tener 22.5, digo 23. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí me comprendieron? Sí. Serían 22 adultos y un niño pequeño. Perdón, a ver, Antonio. Serían 22 adultos y un niño. Bueno, también, puede ser válido. Pero para cuestiones de poder ubicar, ejemplo, un rótulo, sí sería necesario, ¿no? El completamente ubicar número de personas exactas. Ok, a ver, entonces, a ver lo que me decía Roseli, me parece que era, ¿no? El tema de por qué justamente a veces los pasajeros están sentados en lugares incluso no les corresponde. De hecho, justamente esa es una de las razones en el diseño como tal del vehículo. Fijar espacios donde se está permitido ir sentado y fijar espacios donde se está permitido ir de pie. De manera que esto no genere incomodidades o alguna molestia, por así decirlo, a los pasajeros que van sentados. Tomando en cuenta algo muy importante. El transporte público urbano no es enteramente su principal característica los temas de comodidad, ¿ya? No es que de pronto tenga esas características, por ejemplo, con el transporte interprovincial, ¿ya? Que tiene otras características de donde ahí sí se hace énfasis en que los asientos son reclinables, son un poco más confortables y todo lo demás. Dentro del transporte público urbano, el tema de comodidad como tal no es un aspecto en sí esencial. Es mínimo, obviamente no con eso quiero dejar de lado de que sea un mal servicio, pero al menos debe tener estas características, ¿no es cierto? Como los asientos con alguna parte de esto, o este material que genera un poco de comodidad y no sea tal vez netamente metal o sea netamente plástico, ¿ya? Entonces, sí debe guardar un poco de este tema, sobre todo para que sea cómodo, ¿no? Pero enteramente no lo es así. Lo que se trata es tal vez de transportar mayor cantidad de usuarios, por así decirlo. Esa es una de las tal vez razones u objetivos principales, ¿ok? Eh, a ver si me entendieron. Si les pongo otro ejemplo,
Y les digo un autobús con 45 asientos y un área disponible de 6 metros cuadrados. Ya, olvídense de estos datos. ¿Cuál será la capacidad vehicular? Con estos datos, 45 asientos y 6 metros cuadrados de área disponible. A ver, ¿quién saca ese resultado? 71 pasajeros. 71. Ya, a ver. ¿Cuánto me dijo? 71. 86. ¿Quién da más? Dijo 6 metros cuadrados, ¿verdad? Sí, aquí están. 6 metros cuadrados y 45 asientos. 6 metros cuadrados. Allá 45, pensé que había escuchado 35. Ya, pero ¿cuál es la capacidad entonces vehicular? 81 pasajeros. Ya, a todos les sale ese resultado. A ver, escríbanlo en el chat. ¿Cuántos pasajeros les salió? Vamos a ver. Escriban en el chat aquí de Zoom cuántos pasajeros les salió. Nadie me escribe. 81 William. Ya María Leonor. Me salió igual, profe, el mismo resultado. Ya, ok. Inge, ¿cómo? Me perdí en esa parte. No sé cómo sacar el resultado. A ver, les dije 45 asientos y 6 metros cuadrados. Bueno, o sea, para que tengan ustedes los datos. Cuadrados. A ver, ¿quién? ¿Verán? Solamente me escribieron William, María Leonor, Wimper que me activó el micrófono. ¿Y los demás? ¿Están en clase? Sí, Póngale, pues. Escriban en el pone chat, a a ver. 6 por 6 y más los 45 y salen los 81. Ujú. A ver, vamos a ver si me han entendido. Vamos con otros datos, ¿ya? Vengamos con, para lo que es transporte de los biarticulados, más o menos entre unos 160. Y aquí pongamos unos 10.5 metros cuadrados. Ya, a ver, alguien con esos datos. 160 asientos y 10.5 metros cuadrados. Y ahí todos me envían la respuesta al chat acá de Zoom, pero solamente a mí, no a todos, sino en privado. ¿Ya? Todos me envían ahorita al chat acá de Zoom la respuesta. ¿Cuánto les salió? No al de todos, sino al privado. Así como me envió ahorita Ulises, solamente que pueda ver yo. Ya es Ulises, a ver, no, Ulises. Ya. Ah, es 10.5, disculpará. Sí, 10.5. Ya William. William ya me envió. María Leonor también. Todos deben enviarme. Si no, no tienen la actuación, verán. Cristina. Ahí está, profe. Ya veo. Ya arreglo. Ariel, recién me envían, no entiendo del anterior. Está bien, ingeniera. Puede ser. Vamos a ver. Ya. Ulises también me envió. Josabet también. Ariel, de este ejercicio de ahorita, no del anterior.
Roseli, del de ahorita, Roseli, no del anterior. Espinosa, Angie, Ulises. Por ahí estoy teniendo ya algunas respuestas. Ya, sin embargo, faltan algunas personas. A ver, ¿quiénes no me han respondido? Roberto también ya me respondió. A Víctor no le escuchaba. A ver, ¿cuánto sale Víctor? ¿Cuánto le salió? Ah, no, ya me respondió ahorita. Ya me respondió. Pensé que no me estaba respondiendo. ¿Quién más no me ha respondido? ¿En sí cuánto es, profe? A ver, veo algunas respuestas. Veo 270, 223, 265, ¿En sí cuánto es? 270.25. A ver, ¿quién desea realizar ahí el cálculo en la pantalla? Creo que sí les puedo dar el paso. Ingeniero, a razón de que en los 10.5 metros cuadrados, 6 usuarios por metro cuadrado, ¿no verdad? Ya. Ya, más los 160 sale 223. Dos. 223, 223. 223. Ya. 223 sale. 223. Ok. Porque si es ese valor, pues de 6 personas, pues se usan por 10.5 metros. Sí, no sé por qué a algunos les salió otro valor. 270, 265, 270.25. A ver. Básicamente, ¿no? Repetimos esta parte. Este valor lo multiplican por 6. ¿Ya? ¿Cuánto le sale 10.5 por 6? 63. 63. ¿Ya? ¿Y a esto cuánto lo suman? 160. Exacto, 160 del número de asientos, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da? 223. 123. Ya, creo que aquí me faltó. Ah, O sea, ya. ahí está bien el cálculo, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, me faltó a mí. Debe ser más del área disponible para lo que es un articulado. Porque incluso llevan más. O sea, sí está bien entonces. No, sí está bien. Solamente el área tal vez no debe ser 10.5, debe ser más. Para la actuación. ¿Perdón? Si no para la actuación. Sí, me ha puesto bien. Claro. Vamos a ver, con otro ejercicio y ahí les ubico, ¿ya? Entonces está claro el tema de... Disculpe, un ratito, profesor. Por ejemplo, la compañera Estopillán y creo que el compañero Ariel Gurumendi, la respuesta me las han mandado a mi chat directo en vez de enviársela a usted. Se han confundido. Ya, Ariel y quién más. Bueno, lo importante es que sí, la gran Y mayoría... yo, profe, yo, me equivoqué. A ver, ¿quién mire que estaban con respuestas? Ulises, ¿está claro ya? Sí, profe, sí, ya vi mi error ¿Quién ya. más? Espinosa, Angie, también. ¿Estamos claros por qué sale 223? ¿Ya? ¿Y más? Roseli, Chillambo. Sí, ingeniero, ya. ¿El por 6 de dónde sale? ¿Perdón? ¿El por 6 de dónde sale? El por 6 es una consideración, es un estándar de que por cada metro cuadrado entran 6 personas. Ya, entonces aquí nosotros decimos que tenemos 10.5 metros cuadrados disponibles por 6 personas en cada uno de esos metros cuadrados. Entonces multiplicamos 6 por 10.5 y me da igual a 63. Es decir, que en el espacio de 10.5 metros cuadrados entran 63 personas, de pie, ojo, ¿no? Más el número de asientos, tenemos la capacidad vehicular. ¿Ok? ¿Sí? Ya listo. ¿Sí me comprendieron? A ver, ¿quién más? Mire que tenía errores en la respuesta. Gaby Bajaña. ¿Me comprendió?
Sí, ingeniero, ahora sí. Ya, listo. A ver, solamente ver en este mismo ejemplo. Si yo digo que 160 asientos, incluido el conductor, ¿cuánto será el resultado final de la capacidad vehicular? 223. No, incluido el asiento del conductor. 224. 224. No, No, pero menos. dice incluido. Si 222, fuera adicional, 222. sí. Ya lo está incluyendo y ya está en Menos, Lo está 260. incluyendo. Tienes que Por eso restar son porque- 223. No, 222 lo tienes Si que fuera restar porque adicional el está conductor, ahí considerado. sí suma 224. 200. No, es que 222 porque tiene que restarle, no está considerado como Ya, pasajero. porque el pasajero no va a ir sentado en el asiento del conductor, como es el Chofer. conductor, ¿no es cierto? De eso Es tendrán menos, 222. de pronto eso pendiente. ¿Ya? Listo. Ok. Un poquito por actuación, ¿verdad? Ya. Y recuerden, esta área disponible básicamente lo miden del extremo a extremo, tanto a lo largo como a lo ancho. Por ejemplo, ustedes dentro de una unidad pues, pueden usar 1 metro o pueden de pronto hacer un aproximado. Y obviamente esta área disponible va a cambiar de acuerdo al tipo del vehículo. ¿Ya? Ejemplo, un minibús, ejemplo, un bus normal, un articulado, un biarticulado, ¿ya? Ejemplo, entre los articulados y los biarticulados, incluso la diferencia no es muy distante en el número de asientos, no es mucho. Lo que varía es ya en la capacidad total, lo que varía con unos 10, 15 asientos más entre el articulado y el biarticulado. Lo que sí hay la diferencia es ya en la capacidad total, ¿sí? Entonces eso tendrán presente. Ya, en cuanto, ejemplo, ¿no? Si yo digo de transporte interprovincial u otra modalidad, es mucho más sencillo saber la capacidad vehicular, ¿cierto? Solamente con el número de asientos y ya sabemos cuánto es, ¿ok? Entonces, eso tenerlo presente, ¿ya? Tenerlo eso presente que sí. Ejemplo, quieren saber la capacidad vehicular de una unidad de la Señora de los Milagros. ¿Ya? Entonces ellos vendrán limitados por el número de asientos que tienen dentro de su unidad. Ejemplo, cuando necesitamos sacar la capacidad vehicular promedio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esos casos? Entonces, obviamente dentro de nuestro país hay diferentes tipos de vehículos por cada operadora. Puede ser que, ejemplo, Señor de los Milagros, un vehículo tenga 42, otro tenga 38, otro tenga 44, otro tenga 45, ¿ya? Entonces ahí básicamente lo que hacemos es un promedio, ¿ya? Para saber la capacidad vehicular promedio de esa operadora, ¿sí? Pues obviamente si tengo yo, ejemplo, 30 unidades, sumo, ¿no es cierto? Esto subo la capacidad de cada unidad y eso lo divido para 30. ¿Sí? La sumatoria dividido para 30. ¿Ok? Eso ya cuando en el caso solicitan ya el tema de la capacidad vehicular promedio de toda una flota. ¿Sí? Ok, vamos, avancemos. Ya, lo que corresponde ahora es el factor de ocupación, ¿ya? ¿Qué es este factor de ocupación? Representado de igual manera por la letra A minúscula, ¿ya? Esa es la representación para el factor de ocupación. Este resulta de dividir, y antes de olvidarme, el número, ahí sí, el número de usuarios a bordo de la unidad entre la capacidad vehicular. Es decir, los pasajeros que van a bordo, básicamente, ¿cierto? Representados por la letra P, los pasajeros a bordo o volumen de diseño, sobre la capacidad vehicular. Sabemos de esto, ¿no es cierto? Los pasajeros a bordo y sabemos de esto de la capacidad vehicular. Entonces, ejemplo, yo quiero sacar el factor de ocupación. Anteriormente tenía, ¿cuánto era la capacidad? 75 pasajeros.
Entonces yo tengo que ir fijando los datos, ¿no es cierto? Ejemplo, la capacidad vehicular, yo digo que es igual a 75 pasajeros. Este volumen, ya, básicamente puede ir teniendo una variación, es decir, en la parada 1, en la parada 2, en la parada 3 y así sucesivamente, ¿ya? Ya les voy a indicar un formato, básicamente, cómo es que se va realizando el cálculo, que en teoría es cuántos se suben, cuántos se bajan, cuántos tengo a bordo, ¿sí? En cada parada. Cuántos se suben, cuántos se bajan, cuántos tengo a bordo. Entonces, eso es igual a un acumulativo. Ejemplo, se subieron 5 en la primera parada. No se baja nadie porque es la primera parada. En la siguiente, se suben 10, tengo 15, no se baja nadie. En la tercera, tenía 15, se suben 10, tengo 25, pero ahí se bajaron 2, tengo 23. En la siguiente se suben 7, tenía 23, más 7, 30. Tal vez se bajó 1, me queda 29. Entonces, así sucesivamente. Entonces, de acuerdo al número de pasajeros que yo tengo a bordo en cada parada, yo puedo ir determinando este factor de ocupación. Es decir, ejemplo, digamos que en la primera, como les dije, tenía 5, en la segunda tenía 10, en la segunda tenía, pongámosle, 15. Entonces, este factor de ocupación va a ir determinado, es decir, A va a ser igual a 5 sobre 75, que es la capacidad vehicular. Este factor de ocupación va a estar representado en porcentaje. Eso es muy importante. Entonces, 5 dividido para 75 me sale 0.06, ¿no es cierto? 0.06. Entonces, esto es lo que yo les digo, ¿no? Debe estar representado en porcentaje. Cuando queremos representar en porcentaje en Excel, tal vez activamos directamente el icono de porcentaje. O a su vez, lo que realizamos es multiplicar por 100. ¿Ya? Entonces, ahí me va a dar 6.66%. Es decir, que en esta parada 1 va a tener un factor de ocupación del 6.6%. Así irá sucediendo en cada una de las paradas. Ejemplo, factor de ocupación en la parada 2. Entonces yo digo, ¿no es cierto? Aquí 10 sobre 75. ¿Cuánto me da 10 sobre 75? 0.33. ¿Perdón? 0,133. Ya, entonces esto expresado en porcentaje. Recuerden, incluso esto recorre la coma nada más. Yo aquí entonces tendré 13.33. ¿Ya? Entonces igual, esto vamos a ir sacándole por cada una de las paradas. Y al final, ¿no es cierto? Igual yo voy a tener la sumatoria o el promedio del factor de ocupación de todas las paradas. Es decir, si tengo 10 paradas, sumo todos estos valores y los divido para 10 y saco el promedio. Y ahí yo tengo el factor de ocupación, básicamente ya de la ruta, ¿ya? Estamos entonces hasta ahí entendido. Preguntas. Ahora activen sus cámaras para poderles mirar. Hola. Hola, me estaba saludando. Ya, ¿estamos claros hasta ahí? Preguntas. A ver, déjenme mostrarles. En el examen nos va a poner esos problemas, ingeniero. Ustedes mismos se van a formular los problemas de ahí. A ver, déjenme mostrarles, verán, aquí en un Excel. O sea, esto en un Excel es mucho más rápido, ¿no?
A ver, déjenme mostrarles aquí está. Miren. Obviamente, esto ya les voy a dar a conocer más adelante. Este es un formato para el levantamiento de información. Básicamente, ¿qué es lo que contiene este formato? Es información de quién realiza el levantamiento de información, el número de línea, sentido, hora, fecha, número de nombre de línea. Entonces, la información correspondiente a la red. ¿Ya? Ejemplo, aquí está, esto también viene determinado por las horas, es decir, el factor tiempo. Aquí están cada una de las paradas, ¿ya? Y en cada una de las paradas, aquí es básicamente lo que, en función de esta información, se va obteniendo el factor de ocupación. Ejemplo, aquí lo que les decía. En esta parada, la Argelia, como es la parada inicial, suben 12, nadie se va a bajar. Entonces tenemos 12 mismo. En la siguiente, miren, incluso aquí los tiempos de llegada y de salida en la parada, es decir, llega a las 8:16 con 31 segundos y sale a las 8:16 con 45 segundos. La Tomás de Edison. Aquí se subieron 17, pero se bajaron 6. Entonces recuerden, ¿no? La sumatoria, lo que dice aquí. De los 17 los sumo los 12 que tenía ya a bordo. Y a eso los resto los 6. ¿Ya? Entonces, ese comportamiento es idéntico. O sea, aquí igual. Recuerden, 12 suma este y resto este. Igual acá. Vamos de otro color. Sumo los 3, sumo los 23 y resto los 11. ¿Ya? Y así sucesivamente para cada uno. Entonces, con esta información, ¿ya? Estos pasajeros a bordo es que yo voy obteniendo el factor de ocupación. Entonces, ejemplo para este ejercicio, ¿no? Obviamente este es factor de ocupación A. Entonces, yo digo, esto es igual a 12 sobre la capacidad vehicular. En este caso, en el ejercicio, recuerden que estábamos diciendo de 75. Igual. Entonces, este valor aquí en Excel, ¿no? Ustedes pueden dar doble clic y ya se les calculó automáticamente. ¿Ya? Pero estos valores, miren, me está dando en decimales. Entonces, ustedes pueden marcar y expresar aquí, ¿ya? En porcentaje. Entonces, miren, incluso podemos agregar 2 decimales o dejarlo como estaba, ¿ya? Podemos centrarlo. Es decir, aquí tenemos ya el factor de ocupación para cada una de las paradas. Para sacar el promedio, lo recomendable es que aquí no se tome en cuenta la última parada. ¿Por qué? Porque justamente en la última parada, ¿qué es lo que sucede? Todos se van a bajar, ¿cierto? Nadie va a quedar dentro de la unidad. Por eso aquí nadie se sube. Todos se van ya solamente a bajar. Entonces no es recomendable utilizar este factor de ocupación de la última parada porque este hace que baje estos resultados. O sea que un poco sea me brinde un resultado que no se ajusta al comportamiento durante el trayecto. ¿Ya? Entonces aquí simple, puedo sacar yo igual promedio, ¿no es cierto? En Excel y marco todo esto. Sin marcar el último, ¿no? Y, por ejemplo, aquí me sale un promedio del 29%, que ese es el factor de ocupación para este recorrido. ¿Ok? ¿Me comprendieron? ¿Preguntas? Lo último, ingeniero, el factor de ocupación. Ah, ya. Ya. Este es un promedio nada más, ¿ya? Este es un promedio de cada uno de estos, pero no lo toman en cuenta la última parada, porque la última parada siempre les va a salir cero, porque ahí no tengo ningún pasajero a bordo dentro de la unidad, que todos se van a bajar. Entonces, para tomar ese dato, ese siempre va a ser que me baje acá, entonces ese no lo considero, ¿sí? Solamente considero los del trayecto, hasta antes de la última parada. Pues básicamente lo que ustedes hacen aquí es ingresar fórmula promedio y enter. O en otras palabras, en este caso, suma, ¿no es cierto? Suman todos estos valores, ¿ya? Y eso lo dividen para el número de paradas. 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veamos en esa. La suma. La suma está... Tiene doble paréntesis, por eso no suma. Sí. Es... Ya, entonces obviamente me sale, mira, un 0.2866, pero si yo lo quiero expresar en porcentaje y en dos valores, ahí sí me da el 0.20, perdón, el 29%. ¿Ya? Es igual. Básicamente sacar un promedio. ¿Sí? ¿Listo? O sea, este formato no, ya lo vamos a revisar. Sí, ya lo vamos a revisar. Incluso esto con un ejercicio para que ustedes puedan tener mayor entendimiento. ¿Ya? Pero hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vamos entonces avanzando con el tiempo de recorrido. Ahora, este tiempo de recorrido básicamente es el tiempo que se emplea, que se utiliza para que un vehículo llegue de un terminal a otro, ¿ya? Obviamente esto va a depender del tipo de ruta. Si es diametral, entonces diremos el tiempo que salió de la terminal 1 hasta que llegó a la terminal 2. Si hablamos de una ruta radial, entonces hablaremos, ¿no es cierto?, que tiene este terminal de despacho, o terminal 1, y básicamente realiza el recorrido y finaliza nuevamente acá. Es decir, todo el tiempo que demoró en llegar acá. ¿Ya? Esto dependiendo, entonces, de una ruta diametral y una ruta radial. ¿Ya? Eso va a estar influido directamente. ¿Ok? Entonces, obviamente este tiempo generalmente se va a expresar en minutos, ¿ya? Digo generalmente porque en muchas de las ocasiones puede ser que esto sobrepase la hora. Entonces, no es muy recomendable decir, ejemplo, 80 minutos, ¿sí? ¿Cuánto equivaldría, cuál sería la forma correcta de decir esto? Para no decir 80 minutos. ¿Cuánto representaría eso? ¿Una hora? Una hora y 1 hora 20 Hora minutos. 20. 1 hora 20, 1 hora 20. Exacto, 1 hora 20 minutos. Ya, sobre todo cuando sobrepasa los 60. Eso estar atentos. ¿Ya? Por eso dice generalmente minutos, pero esto depende, ¿no? Del tiempo justamente de recorrido. Entonces, este tiempo de recorrido es muy simple de hallarlo. Salió a las 9:05, ¿no es cierto? Y llegó a las 9:55. Entonces, su tiempo de recorrido habrá sido de 50 minutos. ¿Ok? Entonces, si yo, ejemplo, les digo que salió a las 10, a las 10:40, ya tiene su tiempo de recorrido, y digo que llegó a las 11:55. ¿Cuál será el tiempo de recorrido? 1 hora con 25 minutos. 1 hora 15, ¿no? 1 hora 15. 1 hora 15. ¿Quién me da más? Terminal A, terminal B. ¿Cuánto? 75 minutos. Ya, eso expresado en 1 hora, ¿cuánto? 15 minutos. 1 hora 15. 1 hora 15. Ya. Entonces, simple, ¿no? Pues este tiempo de recorrido no es que en todos los casos sea el mismo de ida como el de retorno, sobre todo porque los trayectos no van a ser los mismos, ¿ok?
Entonces, yo digo el tiempo de recorrido de ida puede ser 50 minutos. Pero ejemplo, ahora vamos viceversa, ¿ya? Si yo digo que acá, ejemplo, salió a las 10:10, ¿ya? Y llegó acá a las 11:15. Pero se vean mis números, perdón. ¿Cuál será el tiempo de recorrido? Tiempo de recorrido de retorno. Si yo digo que salió a las 10:10 y llegó a las 11:15. 1 hora 5. Exacto. ¿sí? 1 hora 5. Muy bien, están atentos. 1 hora 5 minutos. Entonces, el tiempo de recorrido, ojo, puede ser tanto de ida como de retorno en una ruta diametral. En una ruta radial, obviamente, solo voy a tener un tiempo de recorrido. ¿Sí? ¿Estamos claros entonces aquí? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ok. Avancemos entonces. Este es el tiempo de recorrer. Ahora, el tiempo de terminal. Recuerden, el tiempo de recorrido, TR, ¿no? El tiempo de terminal, TT. ¿Cuál es ahora este tiempo de terminal? Recuerden anteriormente, o en la lámina anterior, no sé si todavía puedo recuperar esos. No, ya no puedo recuperar, esto es lo que hice los gráficos. Ah, sí está. Bien, recuerden que aquí, ¿no es cierto? Salió a las 9:05, llegó a las 9:55. ¿Ya? Y nuevamente inició su recorrido a las 10:10. Entonces, este tiempo de terminal básicamente viene en función del tiempo que el vehículo permaneció en este terminal, es decir, el lapso de este tiempo. ¿Ya? Si llegó 9:55 acá y salió 10:10, ¿cuánto tiempo habrá permanecido ahí en ese terminal? 15 minutos. Exacto. ¿Ya? Entonces, ese es el tiempo de terminal. ¿Ya? Tengo un tiempo de terminal aquí y tengo un tiempo de terminal acá. Es decir, acá llegó a las 11:15, pero su nuevo recorrido, ¿ya? Inicia, ejemplo, digamos que inicia a las 11:30. ¿Ya? Entonces, yo diré que tengo un tiempo de terminal es igual a 15 minutos. ¿Ok? Es decir, básicamente, luego tenemos el tiempo de ciclo y es la sumatoria de estos 4 tiempos. El tiempo de recorrido de ida, el tiempo de terminal, tiempo de recorrido de retorno y tiempo de terminal. ¿Sí? Esa básicamente es los tiempos que se incluyen dentro de la operación. Entonces, dentro de esta lámina está básicamente ello, ¿ya? Textualmente me dice, es el lapso de tiempo desde que llega hasta que vuelve a salir un vehículo de la terminal de despacho o cierre de circuito. O sea, en el caso de una ruta radial. Contar con tiempo para dar la vuelta al vehículo, un descanso al operador y permite ajustes necesarios en el horario. O sea, estos tiempos de terminal tienen diferentes funciones. Entre ellas están el descanso del operador, ¿ya? Que puedan recuperar tiempos perdidos durante el viaje. Porque, ejemplo, ellos, o sea, ya se tiene un estimado, ¿no es cierto? Que van en su trayecto, va a demorarse entre 50 minutos. Entonces, ejemplo, se demoró 55. Obviamente eso me indica que ya no va a tener de pronto 15 minutos para el tiempo de terminar, va a tener solamente 10. Entonces me permite recuperar esos tiempos de viaje. Asimismo, permite dar ese tiempo de descanso para el operador, para estirarse, pueda descansar, pueda cubrir de pronto sus necesidades básicas, ir al baño, tomar agua, cualquier actividad. ¿Ya?
Entonces, este tiempo permite mantener un intervalo justamente uniforme o lo que les mencionaba, ¿no? Recuperar las demoras en las que se han incurrido. Sobre todo porque recuerden que las rutas, las unidades tienen ya formado un itinerario. Es decir, ellos ya tienen fijado qué horas inician el recorrido, qué horas inician el recorrido de ida, qué hora inicia el recorrido de retorno, nuevamente qué hora inicia su nuevo recorrido, ya tienen un itinerario. Entonces, esto me permite poder ajustarme a esos itinerarios, es decir, a esos horarios. Entonces, el tiempo de terminal aquí está básicamente, ¿no? Me dice que llega al terminal a las 9:10 y sale a las 9:20. Entonces, el tiempo que habrá permanecido en este terminal será de 10 minutos. ¿Ok? Este tiempo de terminal decimos que se ubica en los dos extremos. En el caso de la ruta radial, perdón, en la ruta diametral, tanto al inicio como al final. ¿Ya? Solamente en el caso de la ruta radial decimos que tenemos un solo tiempo de terminal. De ahí para la ruta diametral decimos que hay un tiempo de terminal para un punto B y un tiempo de terminal, ¿ya? Para un punto A. Es decir, la sumatoria de estos dos tiempos serán aporte para el tiempo de C. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo estamos con el tiempo? No, todavía estamos. Ya. Vamos ahora al tiempo. Ingeniero, Dígame. o sea, en la que dijo en la radial, ahí aplica también la fórmula que antes hicimos para la cantidad de vehículos, de pasajeros que suben o bajan, porque en el uno llega hasta el terminal y vuelta sale del otro terminal, digamos, del norte al sur, y en el otro que es circular prácticamente, sale del mismo terminal y regresa al mismo terminal. ¿Se aplica la misma fórmula de antes de los pasajeros? ¿El factor de ocupación? Sí. Sí, el factor de ocupación es igual. Eso se aplica indistintamente del tipo de ruta. ¿Ya? Para cuando es el tipo de ruta, sobre todo se debe tomar en cuenta el tiempo de terminal y el tiempo de recorrido. Esos van a estar, van a influir, porque yo no puedo tener dos tiempos de recorrido en una ruta radial, solamente tendría un tiempo de recorrido. Asimismo, en el tiempo de terminal, ¿sí? Para la ruta radial, tiene otras características de operación. ¿Ya? Ok, gracias. Ya listo. Aquí hay un aspecto que hay que considerar, ¿ya? Donde dice, está determinado en función de los despachos de los operadores del tiempo requerido para efectuar las actividades de chequeo por parte del despachador y las propensión a demoras en la ruta. Sobre todo, o sea, básicamente, ¿qué es lo que se demora o qué tiempo, por ejemplo, se demora? Tal vez en realizar actividades como chequeo de la unidad, de pronto el estado en el que se encuentra, tal vez temas relacionados al aseo, la limpieza de la unidad, tomando en cuenta que va a iniciar un nuevo recorrido. Entonces, generalmente la unidad obviamente debe estar en buenas condiciones. Entonces, aquí se considera este coeficiente que ayuda justamente a determinar el tiempo de terminal y se expresa al dividir el tiempo de terminal con el de recorrido, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hago aquí? ¿No es cierto? Divido los dos, es decir, el tiempo de terminal sobre el tiempo de recorrido. Para el caso, ¿no es cierto? Yo tenía más o menos de 15 sobre 50. ¿Ya? ¿Cuánto les da ese valor? Por ahí hay un micrófono activado. ¿Cuánto les sale 15 dividido para 50? 0.3. 0.3. Aparentemente este está extenso. ¿Qué es lo que me dice justamente
según Molineros y Sánchez, ¿ya? Que el rango para este coeficiente se debe ubicar entre 0.12 y 0.18. Entonces, aparentemente puedo decir que este está excediendo, ¿no? No se encuentra dentro de ese rango. Es decir, que el tiempo sea proporcional el recorrido con el tiempo de terminal. Es decir, obviamente, y aquí viene una analogía, es decir, mientras más tiempo dure el recorrido, se deberá considerar también más tiempo de terminal. Porque esto me está indicando, me dice que entre 0.12 y 0.18 debe ser el estándar, tal vez hasta un 0.20, ¿ya? Pero este está dándome, miren, ya 0.30, está casi que el doble. Entonces, posiblemente porque este tiempo de recorrido en sí no es muy extenso. Tal vez si nosotros lo bajamos a 10 el tiempo de terminal, ejemplo, entonces sería 10 dividido para 50, miren, ahí ya bajó a 0.20, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, ya se puede encontrar en un rango más estimado, es decir, 10 sobre 50. Entonces ahí me da ya 0.20. Entonces es un valor que ahora sí ya se aproxima más a este rango. O sea, ¿qué me quiere decir? Que el tiempo de terminal deberá estar también en función del tiempo de recorrido. Entonces, mayor tiempo de permanencia en el terminal, ¿ya? O menor tiempo de permanencia en el terminal para justamente cumplir con esta, sobre todo con estas actividades de chequeo, de revisión, porque recuerden que el operador cumple también estas funciones. ¿Ya? Debe ir a marcar tarjeta, de pronto tiene que ir a timbrar, descansar simplemente. Entonces, se debe cumplir también con esa parte. ¿Sí? Pero ingeniero, eso aplica solo en papeles, porque si usted lo va a ver aquí en la cooperativa, están peloteando y están que le gritan, oye, muévete, que te toca salir. Claro, eso sí es bueno, sí es verdad. Pero, o sea, ejemplo, si ustedes alguna vez les toca formular el itinerario para la operación, o sea, ustedes ya saben los parámetros, cómo se debería considerar. Obviamente es verdad, la realidad es diferente, pero esto obviamente va o puede ir cambiando conforme justamente los diferentes periodos del día que tenemos y los diferentes días de operación, porque no son los mismos. Tanto en horas como en días no son los mismos. Siempre vamos a tener mayor demanda, días u horas de mayor demanda y días u horas de menor demanda. Entonces, obviamente, si no hay mayor demanda, podemos mantener un intervalo mínimo, que ese ahí sí se ajuste incluso para un tiempo más extenso de descanso para los operadores. ¿Sí? Ok. ¿Preguntas de pronto hasta ahí? Todo está claro. Entonces, finalmente, ahí sí tenemos lo que es el tiempo de ciclo. Este tiempo de ciclo es básicamente la sumatoria de todos los tiempos, tanto el tiempo de recorrido de ida como el de retorno o el tiempo de terminal. Esto obviamente para el caso de una ruta diametral, ¿ya? Entonces es el tiempo total de viaje redondo para que una unidad de transporte, esto es el tiempo total que tarda en pasar por el mismo punto en una vuelta completa, lo que llamaríamos, ¿ya? Lo que ellos llaman una vuelta completa o un ciclo completo. Es decir, la sumatoria de el tiempo de recorrido de ida, tiempo de recorrido de retorno, tiempo de terminal 1 y tiempo de terminal 2, ¿ya? Representados aquí mismo, ¿no? Tiempo de ciclo TC, TR1, a ver, aquí es TR1, aquí está un pequeño error, TR1, aquí es TR2, aquí sí está bien, TT1 y TT2, tiempo de terminal 1 y tiempo de terminal 2, ya, ahí sí. Ok, ahora, entonces, dentro de esta representación gráfica, tanto acá como acá, ¿qué me quiere decir? Ingeniero, Aquí tengo. este es el tiempo de
ciclo. TC, el primerito dice. ¿TC qué es? Tiempo de De ciclo. ciclo. Ajá. No veo bien. Tiempo de ciclo. Acá está, TC. ¿Ya? A ver, entonces explico esta parte, ¿ya? Nosotros tenemos dos terminales de despacho, ¿cierto? Un terminal A y un terminal B, ¿ok? Entonces, el tiempo de recorrido 1 me dice acá en el terminal A, inicia su recorrido, ¿no es cierto? Y finaliza acá. Entonces, no se me fue. Pongámosle rojo, intensidad. Ya, entonces, repito. Inicia en el terminal A, ¿no es cierto? Y finaliza en el terminal B. Habré tenido hasta ahí mi tiempo de recorrido de ida. Va a permanecer un tiempo en este terminal B, es decir, va a tener un tiempo de terminal acá, terminal B, ¿sí? Nuevamente, inicia el recorrido en este punto, terminal B, y finaliza en el terminal A. Es decir, habré tenido mi tiempo de recorrido 2 o mi tiempo de recorrido de vuelta 2. ¿Ok? Y nuevamente aquí llego al terminal A y tengo que esperar el inicio de mi nuevo recorrido. Es decir, habré permanecido un tiempo de terminal A. ¿Ok? Sumado estos 4 tiempos, yo habré dado un tiempo, una vuelta completa o habré cumplido con mi tiempo de ciclo. Esto para el caso de una ruta diametral. Acá es igual, ¿sí? Esta representación, estas dos representaciones son básicamente lo mismo. Solamente que acá está expresado de otra manera, por así decirlo. Aquí tenemos la longitud, está L, está la longitud, es decir, el recorrido que tienen las unidades, ¿ya? Tenemos aquí lo que es el terminal 1 y acá lo que es el terminal 2. Estos como puntos extremos, básicamente, que nosotros tenemos. Va a existir aquí, de hecho, un intervalo. Entonces, nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto?, lo que es el tiempo de, el tiempo en que inicia el recorrido, en el terminal 1. ¿Ya? Inicia aquí, realiza su recorrido y finaliza acá en el terminal 2. ¿Ya? Finaliza acá, pongámoslo de otro color. Y con estos puntitos. ¿Ya? Inicia ahí, finaliza acá. Entonces habrá pasado un tiempo justamente en el cual ha llegado del terminal 1 al terminal 2. ¿Ya? Luego va a permanecer un tiempo en este terminal 2 hasta que nuevamente inicia las operaciones, ¿ya? Inicia las operaciones, es decir, en este punto. Y obviamente aquí tendré otro tiempo de terminal, en este caso, no tendré otro, sino el primer tiempo de terminal en el punto 2. Quiero ponerle de una flechita. Está muy pequeño. Bueno. Inicia su recorrido y obviamente tengo acá, ¿no es cierto?, que el tiempo que transcurrió en llegar desde este terminal B al terminal A. Entonces, hasta ahí tendré la sumatoria de otro tiempo como tal. Entonces, esto marquémoslo igual de un color acá, ¿no es cierto?, del color azul. Listo. Y nuevamente, como llegué al terminal 1, voy a esperar a nuevamente ser asignado por a otra frecuencia, es decir, a otro tiempo. Voy a permanecer aquí en el terminal A otro tiempo. Entonces aquí justamente por eso es que hablo de que cumplo un tiempo de ciclo, que básicamente hablamos de la sumatoria del tiempo de ida, ¿ya? El tiempo de terminal, tiempo de retorno y tiempo de terminal, es decir, 4 tiempos. Entonces, si ustedes se fijan, este va a ser el comportamiento durante el día que tienen las unidades, ¿ya? Entonces, si el tiempo de ciclo, ejemplo, me dura, digamos, unas 3 horas. Entonces,
Si yo al día tengo de operación tal vez 8 horas, entonces ¿cuántas vueltas o ciclos completos tiene que cumplir la unidad? Entonces esto va sucediendo, este es el itinerario que básicamente se elabora al final. Entonces este es el comportamiento, ¿no? Inicia el recorrido, permanece en la terminal 2, nuevamente llega al terminal 1, permanece un tiempo, nuevamente inicia el recorrido y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces ahí podemos decir que de acuerdo a los tiempos de ciclo estarán determinado el número de vueltas que deben cumplir durante un día. ¿Sí? Ingeniero, dentro de las 8 horas está tomando en cuenta también el tiempo de descanso que se toman en el terminal. Claro, el tiempo de descanso estaría determinado acá aquí en el tiempo de terminal. Aquí es donde se considera el tiempo de descanso para los operadores. A ver, déjenme pintarles de otro color. Claro, pero eso está considerado dentro de las 8, eso está considerado dentro de las 8 horas, por ejemplo, como usted dice, 8 horas que tiene que dar la vuelta. O sea, dentro de 8, dentro de 8 horas de trabajo, ¿cuántas vueltas debe dar? ¿A eso se le incluye también el tiempo de descanso o aparte está el tiempo de descanso? No, dentro del tiempo de terminal estaría un tiempo que el conductor tiene para descanso. Ingeniero, una Ok. pregunta sobre la fórmula que tiene ahí. En medio, no falta un signo, es así. ¿Faltó un? Falta un signo ahí, por Ah, le favor. falta después del tiempo de recorrido 2. Ah, Ahí. ya, sí. Más. Buena observación. Sí, muchísimas gracias. Es verdad, porque es la sumatoria de los 4 tiempos. Ahí sí estamos bien. Gracias, mejor. Ya, entonces estamos claros del tiempo de ciclo, ¿no? ¿Sí? Más o menos, eso está un poquito más complicado. A ver, Sí, este está preguntas. más, como que lo siento, como dice Cristina, más complicado este segundo. El primero sí, con los circulitos, la pancita ese, sube, baja, sube, regresa y ya está. O sea, este es lo mismo. Los dos gráficos son básicamente lo mismo. Solamente que este es para un solo, este gráfico de acá. Este gráfico de acá es para una sola vuelta, un solo ciclo. Y en cambio este gráfico de acá ya es para varios ciclos, es decir, durante todo el día. ¿Ya? ¿Cuántas vueltas completas van a dar? ¿Sí? Pues obviamente es ya más completo y eso que aquí faltaría acá para la izquierda, perdón, para la derecha, faltaría más de estos ciclos que se vaya repitiendo. Pero afuera, aquí no. Los micrófonos, Cierren el micrófono. Antonia. Entonces, ejemplo, miren, para tal vez hacerlo más evidente, déjenme primero borrar esto. Multiplicar esta diapositiva. Básicamente lo que ustedes van a tener es que esto se va a ir repitiendo. En otras palabras, no sé si se puede cortar. Ya más o menos ese sería el comportamiento. Mire, ya ahí más o menos. Entonces esa sería tal vez la idea, la que les quiero mostrar. Sí, durante el Un día. recorrido larguísimo. O sea, no un recorrido larguísimo. Lo que pasa es que esto vendría a ser, ¿no es cierto? Este es, ejemplo, una vuelta.
¿Ya? Esta vuelta comprendería de aquí. Una vuelta comprende desde arriba del Ah. terminal 1, llega al terminal 2 y regresa al terminal 1. Ok, listo. Y vuelta hacia otro recorrido. 3 recorridos Exacto. tendré. Tal vez diríamos que para esta ruta en el día tiene 3 recorridos. Lo que les voy marcando de color amarillo, perdón, rojo, azul. Rojo, azul y verde. Exacto. Entonces esta sería una segunda vuelta. Ok. Tercera vuelta. Y esta de color azul, una segunda y esta es una tercera. ¿Ya? Tal vez brevemente puedo decir que, bueno, no es seguro, ¿no? Que finalice ahí, para publicar esto ahí. Puedo decir que tal vez finalice ahí. ¿Ya? Entonces al día habrá cumplido básicamente 3 ciclos, 3 tiempos de ciclo, lo que equivale a 3 vueltas completas. ¿Ya? Entonces, algunas rutas, eso va a depender, ¿no es cierto?, de los tiempos de ciclo, porque, ejemplo, si se demora, vamos por ejemplo, 3 horas, ¿ya? Entonces, imagínense, 3, 6, 9 horas, ¿ya? Tal vez posiblemente no avance a cumplir un ciclo más, porque necesitaría 3, 6, 9, 12 horas de operación, lo cual significa que tendría que tal vez trabajar desde 7 a 7, o peor aún cuando hay más tiempos o queremos más Tráfico. vueltas, ¿ya? Entonces, esto es básicamente el funcionamiento ya de estos itinerarios de las rutas de transporte público. Esto es básicamente cómo va sucediendo, ¿ya? Van dando las vueltas de acuerdo a la ruta que tienen asignada. Obviamente esto, ejemplo acá en Riobamba, en el caso, ejemplo ahí me parece que son 18 líneas de transporte público. Entonces son 18 líneas, ¿ya? De estas 18 líneas, obviamente, ejemplo, una semana toman la línea 1, otra semana la línea 2, otra semana la línea 3, otra semana la línea 4, las diferentes unidades. Es como que una rotación, por así decirlo. Hay en otras ciudades, ejemplo, la línea 4 ya tiene designado las unidades todo un siempre, o sea, no va a haber esa rotación como tal. Eso de pronto a veces depende de las ciudades, cómo han tenido su sistema de transporte, y eso casi que es difícil a veces cambiarlo, porque pronto por ahí el tema del transporte es un poco resistente a que esos cambios se puedan cambiar, sobre todo por la percepción de pronto de que les pueda generar algún tipo de perjuicio. ¿Ya? Listo. No sé si hasta ahí y con esta imagen quedó más claro, más entendido. Indican, a ver, preguntas. Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿ya? Para no cansarlos más. Sí me han estado, creo que el día de hoy, muy atentos, muy participativos. Entonces, a ver, estos minutos que quedan, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda para poderles ayudar. ¿Todo está claro? No, ingeniero. Está claro. Referente a su tema, no. Referente a otro tema, sí tenemos dudas. A De ver. otra materia. Bueno, si ya no hay preguntas referente a ello, pues para finalizar con Ruth. A ver. Entonces, ahora, díganme de pronto, ¿qué duda tienen? Bueno, no sé, ingeniero, si nos puede ayudar con el teorema de Lamy. ¿Qué materia? ¿Física? Mecánica. Sería mecánica aplicada. ¿Con la ingeniera Gabriela? Exactamente. Sí le entendemos, ¿no? Yo sí le entiendo. El único problema es que no sé cómo sacar la comprobación de las fuerzas en cero. O sea, no le logré entender cómo es que sacó el resultado queda igual y ángulo. te salga el cero. Ajá, Te salga el cero. para que salga en cero. Pero eso va de la mano con física, si no estoy mal. ¿Cómo Claro. trabajan en caso de Sí, esas materias? son primos ñaños porque se parecen. Sí, y ahí Son- sí.
como sabían decir en el colegio, tienen que ser bien curiosos en la física. Lo que no entiendan, no esté claro por ahí, tienen que revisar, consultar. La recomendación, hablen con la ingeniera. Díganle de pronto, aprovechen las tutorías que pueden darlo fuera de la hora justamente de clase, revisen las grabaciones, algo que no esté claro. Conversen con ella, así que les va a dar la solución. apertura. Sí, sí les va a dar la apertura. No, Yo entiendo. en esa parte sí estamos muy claros. O sea, yo hablo por mí, ¿no? Yo realmente no entendí cómo es que sacó este ángulo para poder sacar que quede en cero, o sea, para la comprobación. No entendí. El resto sí le entendí, he visto tutoriales y todo, y la comprobación es la que no la entiendo. Bueno, yo por mi parte. La sumatoria de fuerzas debe ser. Claro, la sumatoria de fuerzas se supone que la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y tiene que darte cero. Entonces, ya en la comprobación me sale menos 1, un menos 0,3 cuando tiene que salir en 0. Creo que no, incluso hermano, no tenemos mucho tiempo para revisar. Y Sí, ya no sé entramos si- ahorita ya a la materia del ingeniero Alcíbares. Sí, ¿qué tal les va con el ingeniero Alcíbar, por cierto? ¿Cómo les va? A ver, activen sus cámaras, activen todos. Con él siempre tenemos que estar atentos, igual que con todos los Todos. docentes, ¿no? Pero sí Sí, hay que tener no. tino porque nos evalúa Sí, porque, al finalizar la clase o al iniciar la clase. bueno, también es un buen método porque ahí se ve el que verdad está atento y el que no. Es más serio el ingeniero Alcíbar, creo. Como yo soy de esa persona es que tengo que Sí, sí me escuchar comentó el tres o Sí, cuatro ingeniero. veces. porque La verdad, ingeniero, que sí, o sea, es un buen incluso método. dice que si no tenemos la cámara encendida en toda la clase, nos va a sacar de la clase Zoom. Entonces sí hay que estar bien atentos con ellos. Y si uno apaga la cámara, dice tal persona prenda la cámara, si no lo saco de Zoom. Y asimismo para actuar, si uno no responde rápido por fallas de internet o algo motivo, también dice 5, 4, 3 o 1, si no lo saca de la clase también. Pero el método es bueno. Sino que a Sí, la vez como que no, sí. sí, Es como verdad, que es duro, pero ir refrescando clase a clase, pero es demasiada presión porque no hay un sí, día es como que una podamos persona. respirar en esa clase, de verdad. No deja desarrollar. Personalmente lo digo. No sé Trabajo, qué digan mis compañeros. Resulta que se acostumbren, ¿no? Es primera vez que reciben clase con el ingeniero Alcíbar. Sí. Ya se van a Sí. acostumbrar. O sea, mentalidad, bueno, mi mentalidad es, digamos, mañana tengo con el ingeniero Alcibar. Reviso la diapositiva antes que tengo que profesor porque a veces Ulises tiene suerte que es el primero que lo nombran para que hable. Pero eso es bueno. El primero soy yo. Ya han de estar, ¿cómo es? Eso van a decir, afinaditos ya en la materia. ¿Qué les da el prevención o metodología del Estado? Metodología de la investigación. Ay, miren, esa Pero las materia. diapositivas son las diapositivas. Pues estamos hablando que son hasta 20 y pico de un día para otro. ¿Ves? Ahí pero... creo que ese es el problema. Pero esa materia, recuerden que, a ver, esa materia les va a seguir de aquí al inicio y al final. Ya cuando acaben ahí se les va a acabar, ni ahí no se les va a acabar esa materia. Es muy buena el tema de la asignatura de metodología, porque eso lo van a aplicar en todos los semestres, en todos, ya absolutamente en todos. Siempre el tema de investigación o la forma como aplicarla, la parte metodológica es algo elemental. Traten de sacar el mayor provecho. El ingeniero tiene mucha experiencia en eso, sobre todo en elaboración de proyectos, la parte metodológica como tal. No sé si les estará un poco indicando ya dentro, por ejemplo, de un documento como tal, el tema del formato y todo. Si no es así, pues la parte metodológica, como vuelvo y repito, en todos los proyectos de ejemplo que ustedes realizan, como realizaron el primer nivel, van a seguir realizando. Entonces, eso les va, qué mejor que ustedes ya tengan en claro y que ya al momento de realizar no resulte algo tan complejo,
porque la investigación como tal no es algo que se realiza de un rato para el otro. Requiere de un previo conocimiento, de conocer cómo plantear lo que yo tengo en mi cabeza, lo que yo pienso, cómo plantearlo ya dentro de un documento, porque ahí hay una gran diferencia, ¿no? Entre las ideas o lo que yo pienso y lo que verdaderamente escribo o planteo, ¿sí? Bueno, en general, entonces, ¿con qué más hacía algún docente? Todos están cumpliendo dentro de su horario. Recuerden que el tema de la asistencia no solamente ya lo manejamos cada docente, o sea, sí cada docente, pero lo reportamos a planta central. Entonces tomarán en cuenta también el tema de la asistencia ya al final. O sea, por más que incluso luego, ejemplo, el docente diga, no, está pasado en notas, no, tal vez no los van de alguna manera a poder ayudar en esa manera. Entonces recuerden que la asistencia deben cumplir mínimo el 75%. Ojo con eso, sí, ojo con eso, por favor. La asistencia lo están reportando cada docente, cada día, después de las clases, y eso ya no es modificable. ¿Ok? Listo. A ver, Ulises, ¿tenía su mano levantada? Profe, de momento lo puede estar incomodando a los muchachos, pero cuando comenzamos las clases de inglés. ¿Cuándo comienzan las clases de inglés? Creo que están ahorita en, no es mucho que creo que acabaron. Si no estoy mal, alguien me corrige. Los módulos, ya creo El que tenemos departamento de inglés esta semana. no tiene la misma, el mismo cronograma, por así decirlo. Manejan otro cronograma, incluso creo que ahorita están, no sé si están en el periodo de receso, pero Creo que sí entiendo, tengo que hacer. ya estarán formulando los cursos para que ustedes se puedan matricular. Y Pero bueno que justamente, sean los virtuales. Los módulos. no les sabría asegurar eso. Esperemos, todo esperemos las indicaciones. En el transcurso de esta o la siguiente semana igual les indicaré si ya hay el tema del retorno, no sé, por esto del paro, si continuaron las actividades normales de los arreglos, con todo ya les comunicaré. ¿Ya? Bueno, no les quito más su tiempo de su merecido descanso para que aprovechen y tengan esos minutitos que se lo destina para ello. Y nos vemos el día de mañana. Mañana, no, el día viernes. Listo, ¿No? El día ingeniero. viernes. Pasen Listo, bien. profe. Viernes. Cuídense Pase mucho. bien. Gracias. Igualmente, Hasta gracias. luego.